presentando el plan de prosperidad. Aquí están los organismos multilaterales. Mucha gente nos criticaba porque no hay plan económico, porque seguramente ustedes han escuchado en la radio, en los medios de comunicación, el gobierno no tiene un plan económico. Y cuando hicimos este lanzamiento, yo acudí a los medios, un distinguido periodista quiteño, quien tengo mucho respeto, Diego Kendo, seguramente ustedes lo conocen, dice: ¿qué opina usted de las personas que dicen que no hay plan económico? Decía, la verdad es que yo quisiera tener esa capacidad de pararme frente a estas instituciones, BID, CAF, Fondo Monetario, Banco Mundial, y decirles: señores, tengo que contarles una historia. No tengo plan económico, pero como soy el bacán del barrio, tienen que darme 10.200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no tengo plan económico. Entonces, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre que tú te vas a presentar? Piensen en el negocio. Ustedes mañana se van al banco, se van a la Corporación Financiera Nacional, ¿a cualquier banco a buscar financiamiento? Dicen: oye, necesito que me prestes 100.000 dólares. ¿Para qué? Para un negocio. Déjame ver el plan de negocio. No, ¿sabes qué? No tengo. Nadie les va a dar dinero. Y esto me parece que es central, a mí al menos, en la discusión de buscar salirnos de esa polarización extrema de la que fuimos objeto durante muchos años. Yo le decía en esa misma entrevista a Diego Kendo: yo estoy dispuesto a debatir, que nos critiquen muchas cosas, porque de eso se trata también cuando tú asumes el reto de estar en la política pública, debatir, estar en la política, tomar las decisiones que crees que son correctas, pero tomar decisiones, irlas calibrando en función de las críticas, de las sugerencias, pero no llevar a los extremos de que alguien te diga: ¿sabes qué? No tienes plan económico, porque eso no es contra el ministro de Economía, eso no es contra el presidente, eso es contra el país. Si estas instituciones, todas ellas sentadas en una mesa, deciden apoyar al país con un paquete financiero de 10.200 millones de dólares, y si es que nosotros mismos como ecuatorianos empezamos a martillar lo que hemos conseguido con instituciones de tanta trayectoria, naturalmente nos estamos haciendo daño. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros somos pasajeros, el ministro de Economía sale mañana, pero la credibilidad del país es la que queda en este ministro. Y creo que allí hay un valor importante desde cómo construir las cosas en el sentido crítico incluso. Nos hemos acercado a la OCDE. Este es un organismo multilateral que busca determinar las mejores políticas y las mejores prácticas en términos ambientales, sociales, económicos, estadísticos, etc. Tenemos, hace 3 semanas, viajamos justamente con Andrés para presentar una solicitud de adhesión al Centro de Desarrollo Económico de la OCDE, no a la OCDE. Entrar a la OCDE puede tardar décadas, esos son ligas mayores, pero el Centro de Desarrollo Económico de la OCDE es el primer paso para involucrarlas. Ya recibimos una buena noticia, informar todavía de que nos han aceptado. Aquí presentamos al Ecuador frente a 52 países y nos han aceptado, y tenemos que ir el 21 de mayo a recibir esa aceptación. Es una buena noticia porque nuevamente es un paso correcto en la ruta adecuada. Y también nos hemos acercado a la Alianza del Pacífico, y aquí una imagen muy decidora del señor presidente de la República con varios presidentes de Paraguay, de Costa Rica, presidente del BID, en World Economic Forum, en Davos, en el mes de enero. ¿Dónde estábamos? Estábamos con Chávez, con Lula, con Evo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? Donde hay más transparencia, donde hay más apertura comercial, donde hay más modernidad, donde hay países que discuten con sensatez y con orden políticas de desarrollo de largo plazo, políticas de Estado que van más allá de los gobiernos de turno. Nuevamente, llevando esto a la empresa, es como que tú tomas una empresa en quiebra y lo primero que te toca hacer es ir un poquito a lavarle el rostro y decirle y hacer creíble el hecho de que estás renovando la empresa. Te vas donde tus distintos stakeholders y les dices: mira, esto está pasando. A la primera no te creen, a la segunda no te creen, a la tercera ya más o menos ven, ya me está pasando, etcétera, etcétera. Y hoy, como ecuatoriano, estoy contento porque nos fue muy bien en las sesiones de primavera y el riesgo país viene bajando, y creo que finalmente ya le hemos puesto al Ecuador afuera en un parámetro estándar internacional.
ni más ni menos, estándar de lo que un país debe ser frente a la comunidad internacional. Entonces, si podemos seguir, aquí algo por donde sigamos. Este ya se me trabó. Aquí. Nuevamente, ¿qué escogemos? ¿Escogemos UNASUR o escogemos PROSUR? Este es PROSUR, donde acudió nuestro presidente para darle un nuevo sentido a la integración regional, que es importante, sí, pero no una integración dogmática ni ideológica, una integración sobre la base de objetivos concretos. Esto es parte de lo que suscribimos ahora justamente en Washington. Este es un foro de más de 50 ministros de economía. Yo estoy por aquí. Aquí está el ministro de Economía de Chile, la directora del Banco Mundial. Suscribimos la coalición de ministros de Economía en la lucha contra el cambio climático, que también nuevamente es parte de decirle al mundo que el Ecuador está comprometido con las políticas de cambio climático. Porque cuando, por ejemplo, en el mes de diciembre tuvimos que actualizar el precio de la gasolina y tuvimos que retirar una parte del subsidio, cierto es que te ayuda eso a cubrir un hueco fiscal, pero sobre todo va en la línea correcta para retirar el uso indiscriminado de combustibles y generar una huella de carbono diferenciada. Entonces es parte de lo que estamos haciendo. Acá estuvimos en un panel también muy importante con el ministro de Colombia, el vicepresidente del Banco Mundial, una ministra muy agradable, y es una afgana, ministra de Equidad de Género de Canadá, una historia increíble la que nos contó, el representante de los Estados Unidos para la reinstitucionalización de la democracia en Venezuela, y básicamente discutíamos cómo lidiar con este fenómeno de la migración venezolana, el éxodo venezolano. ¿Qué podemos hacer? Solamente les pongo estas imágenes que reflejan de alguna manera este esfuerzo que estamos haciendo como gobierno nacional de cambiarle el rostro al país. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ustedes el día de mañana tengan una empresa exportadora y se vayan a parar frente a un inversionista británico y le digan: yo soy un ecuatoriano y este es el país en el que quiero que me acompañes a invertir, hace mucho la diferencia el hecho de que ese inversionista británico, holandés, americano, tenga una buena percepción del país en el que tú estás ubicado. No es un tema menor. Es decir, a ver, ¿dónde está Ecuador? ¿Cómo es? Dame las cifras macroeconómicamente, ¿cómo está? ¿Con quién está transando Ecuador? ¿Con quién está hablando? Y si dicen, bueno, aquí está el socialismo del siglo XXI presente, puedo tener algunas dudas. Creo que Ecuador está en la ruta correcta, en la ruta democrática, hay transparencia, hay independencia de poderes, hay competitividad, etcétera, etcétera, hay una macroeconomía estable. Qué bueno, vamos a hacer negocios. Es un paso importante, pensando en el país, al margen de las diferencias. Podemos tener entre nosotros muchísimas diferencias, pero hacia afuera tenemos que vender un país como el que tenemos, como el que conocemos, un país rico, un país optimista, un país resiliente que a pesar de la complejidad logra salir adelante, un país con un gran capital humano y un país que tiene un modelo económico como la dolarización o un esquema monetario como la dolarización que nos permite garantizar estabilidad a todos. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Hemos generado más transparencia, publicamos los boletines de deuda, por ejemplo, que no estaban publicados antes. Luego tenemos una reducción del déficit fiscal. Si no hubiésemos hecho nada el año anterior, el déficit iba a terminar en 8.000 millones, terminó en 3.500 millones. Y ya si comparamos enero-marzo de 2018 con enero-marzo de 2019, vemos una reducción prácticamente de la mitad del déficit entre este año y el año anterior. Entonces, estamos en la línea correcta. Ahora, esto tiene impacto, tiene efectos colaterales, por supuesto. En una economía que ha estado dependiente del gasto público, en el momento en que tú empiezas a retirar ese gasto público, existe un efecto en la dinámica económica. ¿Por qué? Porque las empresas dejan de vender al Estado, se genera una reducción del tamaño de la demanda agregada y en consecuencia eso hace que la economía sienta ese efecto del retiro del Estado. Pero
es un escenario donde tienes varias decisiones que tomar frente a varios desequilibrios, un desequilibrio externo, un desequilibrio de competitividad y un desequilibrio macroeconómico. Esto es igual que en las empresas, nuevamente, igual que en los hogares, tienes que empezar a tomar decisiones. Y la primera decisión que hemos tomado nosotros es reducir, salir del origen del problema, que es el déficit fiscal. Esto también una noticia súper importante y que se va a llevar a cabo acá en Guayaquil. El 16 y 17 de julio va a venir la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 48 países los que lo integran. Cada gobernador es el ministro de Economía de ese país y se iba a hacer en China. No se hizo en China por un conflicto diplomático que se presentó en el mes de marzo, básicamente porque Venezuela quería enviar a China a los representantes nuevos de Venezuela, nominados por el presidente Guaidó. China dijo no, Estados Unidos dijo bueno, si no nos aceptas yo no voy. Se armó un lío diplomático y al final del día no se pudo hacer en China. Fíjense ustedes lo importante que es que el BID, una vez que deciden hacer en China, imagínense, todos los países, los 48 países levantaron la mano y decir yo quiero hacer en mi país. A todo el mundo le interesa. Es un evento que se hace una sola vez al año, reúne a todos los ministros de economía que están en el BID y todo el mundo levantó la mano. Pero luego de una gestión exitosa y con esta nueva mirada que la comunidad internacional está poniendo en el Ecuador, nos dieron la sede. De hecho, el día de ayer se aprobó. El directorio del BID aprobó que la sede sea Ecuador. El 16 y 17 de julio, cerca de las fiestas julianas, acá en Guayaquil, vamos a tener a la Asamblea Anual de Gobernadores de BID. Nuevamente una buena noticia. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar foros paralelos. La universidad va a tener que estar muy activa. Vamos a traer expertos internacionales. Vamos a generar mecanismos de conversación y de discusión. Vamos a tener a gente realmente influyente en cada uno de sus países acá en el Ecuador. Obviamente eso genera también una dinámica económica. Vamos a tener a los máximos personeros del BID para que vean los proyectos de innovación, los proyectos de inversión. Vamos a conectar con BID Invest, con todas las tecnologías del futuro. Y creo que es una importante noticia, nuevamente que ratifica el respaldo de la comunidad internacional. El riesgo país, nuevamente, este es un factor extremadamente importante. El 31 de diciembre lo teníamos en 826, hoy ya lo tenemos en 526. Hemos logrado reducir cerca de 300 puntos. ¿Por qué es importante reducir el riesgo país? Porque en la medida en que ustedes salgan a conseguir financiamiento afuera, el costo de ese financiamiento va a ser cada vez menor. Ustedes seguramente están pensando en muchos negocios, muchas ideas de negocios, cómo los financio. Muchas de esas opciones están afuera, pero cuando tú tienes un riesgo país de 826, seguramente si consigues financiamiento afuera, te tocará endeudarte al 10, 12, 11%. De hecho, tuvimos que hacer nosotros una emisión en el mes de febrero al 10,75%. Una emisión dolorosa, costosa, no teníamos más opción, pero tuvimos que hacer. Hoy estamos en el orden de 526 puntos y nuestra aspiración es seguir reduciendo. ¿Para qué? Para disminuir la percepción de riesgo en el país, que la inversión extranjera pueda venir, que cuando nuestros inversionistas locales salgan a buscar financiamiento, las tasas de interés no superen el 7, el 8% de la banca de inversión, que pueda haber las oportunidades en el Ecuador, y para que los productos, la tasa de castigo, la tasa de descuento con la que se evalúan los proyectos, sea más baja. De estos 10.200 millones de dólares que han ofrecido los multilaterales, 6.700 son de libre disponibilidad, 3.500 atados a proyectos. Aquí, como han incrementado el cupo, si no hubiésemos logrado este acuerdo, hubiésemos recibido en los próximos 3 años 3.800 millones de dólares, vamos a recibir 10.300 millones de dólares, aquí por cada uno de los organismos. ¿Hacia dónde vamos? Este es nuestro plan de prosperidad. Punto 1, consolidación fiscal y estabilidad monetaria. Punto 2, igualdad de oportunidades y protección social. Punto 3, empleo y reactivación productiva. Punto 4, manejo eficiente y transparente de los recursos. No es tarea sencilla, en lo absoluto, pero siempre yo le digo a mi equipo, mientras tengamos la ruta clara y el objetivo claro, el camino va a ser mucho más sencillo.
Muchas veces nos perdemos de las soluciones sin tener los objetivos claros. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos reducir el déficit, queremos que el país se endeude menos a futuro, queremos garantizar la dolarización, queremos que ese ajuste fiscal no recaiga en los más pobres, protegerlos a los más pobres, queremos generar empleo y reactivación productiva y dotarle a toda la administración pública de un manejo transparente y eficiente de los recursos. Yo les ponía acá este ejemplo de los boletines de deuda. Cuando asumí yo el Ministerio de Economía, que hablo en primera persona, pero esto fue el 15 de mayo del año pasado, teníamos un problema, los boletines de deuda del país no se habían publicado. Y esto a mí me parecía totalmente insólito. Es como que tú vayas al banco, a tu banco, Banco Guayaquil, Banco Pichincha, Banco Pacífico, el que sea, Banco Promérica, y que le digas que te metas tu clave, te metes al internet y te dicen: el estado de cuenta hoy, fecha del 18 de abril, está disponible al 3 de enero. Pero hay tres meses. Sí, señor, está disponible al 3 de enero. Lo primero que harías, por sensatez, por sentido común, es ponerte nervioso, ¿no? ¿Qué está pasando con mi banco? Segundo, vas a reclamar, llamas, haces el teléfono y vas a reclamar. Pero esto todavía es más grave, porque esto es el recurso de todos los ecuatorianos. Es el impuesto que cada uno de nosotros aportamos de distintas maneras: impuesto al valor agregado, impuesto a las telecomunicaciones, impuesto a los consumos especiales, impuesto a la renta, quienes pagamos impuesto a la renta, y todo eso le damos al Estado. Y al Estado le decimos: administra estos recursos. Y el Estado dice: los voy a administrar. El mínimo gesto que tiene que tener el Estado por responsabilidad, porque no es su dinero, es la transparencia. Así estoy administrando los recursos. ¿Por qué? Porque finalmente el Estado es un administrador, no es dueño de esos recursos. Aquí está lo que queremos lograr a nivel del sector público no financiero, es decir, el gobierno central, las empresas públicas y el IES, lograr 5 puntos porcentuales del PIB en los próximos 3 años y reducir el ratio de deuda sobre el PIB paulatinamente hasta alcanzar el 40% en el 2022. Aquí algunas de las reformas, no me voy a meter en mucho detalle, simplemente decir que en esta parte del Código Monetario queremos garantizar más independencia del Banco Central, tener un Banco Central que sea un tercero confiable, que te diga: esto creemos que está en la línea correcta, esto no, pero que sea una opinión formada, que permita tomar las mejores decisiones y hacer un contrapeso de las decisiones que toma la autoridad económica, porque si no tienes esa independencia, no hay quien haga contrapeso dentro del propio esquema de gobierno. Igualdad de oportunidades y protección social. A pesar de que vamos a hacer esta reducción del déficit, hemos logrado un aumento importante de cerca de $400 millones en el gasto de protección social y sostener ese esfuerzo para los próximos años, ¿no es cierto? Hoy estamos gastando 0,6 del PIB, que son 600 millones, vamos a subir 400 millones, es decir, llegamos a 1.000 millones, y esos 1.000 millones tenemos que mantenerlos hasta el año 2021 y mejorar la calidad también del gasto en educación y salud. No se trata solamente de cantidad, sino también de calidad. Tenemos que avanzar en una reforma tributaria. ¿Para qué? Que nos permita eliminar impuestos distorsionantes, que nos permita generar mayor facilidad para tributar y mayor facilidad también para controlar. Muchas veces el SRI gasta mucho de su tiempo intentando controlar por la excesiva regulación que existe, e invierte un tiempo que termina siendo ineficiente. Finalmente el valor agregado que genera eso es decreciente, y el contribuyente también se ve frente a una maraña de impuestos, frente a una maraña de trámites y de declaraciones que dice: no sé ni por dónde empezar. Y eso para una gran empresa es un obstáculo dentro de la competitividad, le resta competitividad. Pero para el pequeño emprendedor, para el emprendedor naciente, puede ser una cosa de vida o muerte. Un emprendedor puede quebrar si es que no está acompañado de un Estado que le facilita la vida, no que le complica la vida. Porque tú como emprendedor estás pensando en cómo sortear tu negocio, cómo tu negocio va a prosperar, cómo voy a crecer, cómo innovo. Y si el 80% de tu tiempo tienes que invertirlo en la papelería, en las regulaciones, en las reglamentaciones, el Estado te está sacando
de lo que naturalmente tú eres, un innovador, un emprendedor, un creador. Entonces es muy importante aumentar la eficiencia, la simplificación y también la equidad. Hay muchos escudos fiscales, exenciones y exoneraciones que están mal diseñados en nuestra opinión. ¿Por qué? Porque benefician a las personas que más tienen. Si tú quieres un sistema tributario progresivo y equitativo, tienes que garantizar que las personas que más tienen sean las que más aportan. Eso es un principio básico de tributación y también de nuestra Constitución. Quien más tiene, más aporta; quien menos tiene, aporta menos. Lo cual no quiere decir que no todos deben aportar. Tenemos que ampliar la base tributaria, tenemos que lograr que no aporten siempre los mismos, sino que todos tengamos un sentido mínimo de corresponsabilidad respecto de los servicios que financia el Estado. Necesitamos también una reforma laboral para reducir la informalidad, particularmente de mujeres y jóvenes. Esto es muy importante. Tú tienes un pequeño emprendedor y nos hemos dado el tiempo nosotros de visitar a pequeños negocios. En el país, lamentablemente, se denostó por mucho tiempo el concepto de empresario. El empresario es malo, y se intentó dejarle a la sociedad la idea de que el empresario solamente estaba velando por sus intereses, de que era fácil ser empresario y hacer plata es una cuestión de un día para otro. Y todos sabemos, sobre todo los amigos aquí que son parte de la escuela de negocios, que no es una tarea sencilla. Una cosa es el gran empresario y otra cosa es el microempresario. Ese microempresario, el día de hoy, si tiene que contratar a 4 o 5 personas y los mecanismos de contratación son demasiado complejos, si hay demasiada rigidez y no puede moverse con agilidad, tiene 2 caminos: o quiebra, que no es una opción para un emprendedor, o posiblemente tome el camino de la informalidad y termina contratando a gente en la informalidad, es decir, no le inscribe al contrato en el Ministerio de Trabajo, no le inscribe en la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque tiene que contratar a esa gente. Y muchas veces los trabajadores de esas empresas nos dicen: mira, para mí mejor que me den en efectivo la plata a fin de mes, $500, y yo ya me desentiendo de seguro social, de esto, del otro, de arriba de la oficina. No hay trabajo, no hay trabajo, y cuando hay trabajo, hay trabajo. Esto es muy sencillo. El problema es que cuando tienes ese factor creciente de informalidad, pierde el trabajador, porque el día de mañana no está asegurado, tiene algún problema y no tiene seguro social; pierde el Estado, porque deja de recaudar por ese informal, y porque seguramente, como no tiene seguro, va a acudir a la red de salud pública; y pierde el empresario. ¿Por qué? Porque no logra capturar el talento en el largo plazo. Ese talento puede ser fácilmente, puede perder fácilmente ese talento, pero también está sujeto a una potencial observancia de las autoridades. Entonces llega el ministerio y encima te dice: señor, usted no está cumpliendo con los parámetros, cuando el microempresario está tratando de subsistir. Por eso necesitamos una reforma para las mujeres y para los jóvenes. Muchas mujeres también han hablado con nosotros en el sentido de que necesitan mucha más un mercado laboral mucho más dinámico, que no sea tan rígido, que necesitan trabajar por horas, que necesitan, cuando están en la época de maternidad, con niños pequeños, trabajar desde casa. Entonces, y necesitamos incluir más mujeres en el mercado laboral. Absolutamente todos los estudios demuestran que la inclusión de las mujeres en el mercado laboral genera más productividad en las economías. Nosotros hicimos en la Cámara de Industrias hace unos 4 años un estudio comparando la rentabilidad, y esto puede encontrar en cualquier paper de prestigiosas universidades, la rentabilidad de aquellas empresas que son lideradas por mujeres y aquellas empresas que son lideradas por hombres. Las empresas, la tasa de retorno de las empresas y las acciones de aquellas organizaciones que son lideradas por mujeres son mucho más altas que las que son lideradas por hombres. Entonces, la mayor inclusión de mujeres en el mercado laboral, incluso desde el punto de vista económico, no nos vayamos al tema social ni identidad de género, desde el punto de vista económico, es altamente rentable. Hoy Japón, ustedes saben que ha sufrido un periodo de recesión durante muchos años, está trabajando en una reforma laboral para que las mujeres puedan incorporarse al mercado del trabajo y así generar más productividad y más crecimiento.
promover el emprendimiento y la innovación como medio para fomentar la creación del empleo y el crecimiento. Yo creo que esto termina siendo consecuencia de todas estas ideas que tenemos. En el caso de la transparencia, presentar la ley anticorrupción, publicación oportuna de la información, la adopción de la iniciativa de transparencia de industrias extractivas del Banco Mundial. Es decir, apuntamos a ir abriendo y a entregar más transparencia. Nuevamente, vámonos al caso empresarial. Una cosa es una empresa que cotiza en bolsa y otra cosa es una empresa que no cotiza en bolsa. La empresa que cotiza en bolsa tiene que ser absolutamente transparente con información, tiene que publicar absolutamente todo. Le da un valor en el mercado. La empresa que no cotiza en bolsa pues, tiene las auditorías y todo. Evidentemente que hay buenas empresas que no cotizan en bolsa, pero no se exponen con toda esta información y en consecuencia pueden tener un riesgo de un nivel de vigilancia menor. Más aún cuando los recursos son del Estado, cuando los recursos son de todos los ecuatorianos. Mucha transparencia. Aquí está el cronograma, no me voy a meter en eso. Solamente quiero cerrar con un par de ideas. Y es esto, el valor de las ideas. Al final del día, y hoy por hoy hay una discusión muy fuerte sobre los incentivos, los desincentivos, que se bajan los impuestos para poder ser más productivo, más competitivo. Yo, que vengo del mundo empresarial, creo que los impuestos sí son una materia de discusión, pero no la más importante. Tú tienes dos formas de llegar a ser más rentable. La una es porque te reducen los impuestos, efectivamente, entonces tu rentabilidad va a aumentar. Pero la otra es la forma sostenible de ser más rentable, que es ser más productivo. Y para ser más productivo, el único camino es invertir, innovar, mejorar el talento humano, hacer esto que estamos haciendo el día de hoy. Estuvimos en Expo, ahora acá, conectar a la academia con la empresa, con las autoridades públicas, construir ecosistemas de innovación. ¿Por qué? Porque tenemos un reto enorme. Nosotros podemos discutir y matarnos discutiendo muchas cosas de la minucia del día a día del Ecuador. Pero hay un fenómeno que nos rebasa absolutamente a todos, que es la revolución industrial 4.0. El Internet de las cosas, el Big Data, la impresión 3D, la impresión 4D, los nuevos materiales como el grafeno, la red 5G, todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que enfrentar a futuro. Y la pregunta no es si es que me va a afectar o no me va a afectar. De ley, esto va a llegar. A veces, con un cierto sentido de romanticismo, creo que a veces en Latinoamérica pecamos más de este mal, pensamos que podemos detener el mundo. Y el Ecuador en un momento determinado pensó que podía detener la globalización. Dijo, no, ese fenómeno imperialista, ese fenómeno de neocolonización, yo soy Ecuador, libre, me encierro aquí y yo me opongo a la globalización. Entonces, les digo con cierto sentido de romanticismo, porque suena hasta gracioso, pensar que el mundo se va a detener porque Ecuador decidió no acogerse a la globalización. Lo mismo va a pasar acá. Acá no hay que pensar si es que nos va a afectar o no nos va a afectar. El mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria. Y por eso les decía que este para mí es el tema de fondo que hoy hay que discutir y que hoy hay que construir. Podemos tener tal o cual impuesto. Podemos tener o no tener anticipo de impuesto a la red. Podemos tener más arriba o más abajo de la nación. Todo eso finalmente es parte de lo que tenemos que arreglar en nuestra economía. Pero al margen de eso, el mundo va a cambiar. El mundo está cambiando. Si ustedes ven la velocidad a la que avanzan varios países con distintos modelos, si ustedes comparan Alemania con China, son modelos completamente distintos, sociales, económicos, incluso de los parámetros de manejo ambiental. Es decir, son dos economías completamente distintas, dos sociedades completamente distintas, pero las dos son pioneras de esto. Rebasan las ideologías. En China tú puedes pagar con el chat, con el WeChat, no utilizan el WhatsApp, tú vas y pagas con el WeChat y tranquilamente estás chateando, vas a una tienda, no usan efectivo, tienen un sistema de movilización mucho mejor que Uber, mucho mejor diseñado, mucho más preciso, y no importa la ideología. Y es para esto para lo que tenemos que prepararnos.
Y para prepararnos en esta parte, lo conversábamos con las autoridades de la universidad, es extremadamente importante la educación que ustedes están recibiendo, por eso me voy optimista, me voy recargado de energías, porque veo que no están en la línea del error tradicional de considerar que el número es el que manda. Sí, las normas están bien, todo eso está bien, pero al final del día es la integralidad con la que ustedes puedan ver el mundo, la resiliencia con la que puedan afrontar todos los problemas que se les van a venir. Esto recién empieza, sacar una mala nota es parte del camino, pero después va a ser mucho más duro cuando ya tengan los números, cuando tengan que pagar la nómina, cuando tengan su empresa, cuando tengan un competidor que te está respirando en la oreja y pueda hacer quebrar tu negocio. Y me ha encantado a mí escuchar que toda la formación de la universidad está relacionada a eso, a la creatividad, a la innovación. En cada momento reciben ustedes el valor agregado. Les decía yo a las autoridades, en mi opinión, ya este momento la educación es un commodity. Esta charla está grabada y seguramente la van a encontrar en YouTube más adelante. Tú puedes entrar a cualquier clase de Harvard hoy por hoy, a cualquier clase de London School of Economics en la página web. Pero la formación complementaria, la interacción, la capacidad de innovar, de crear, de generar los cuerpos y los anticuerpos para resistir a todo esto, es lo que hace la diferencia al final del día en la formación, en la educación. Un dato también que les compartía y con esto cierro. Si tú tomas los distintos sistemas, si tú tomas el sistema de transporte de hace 30 años con el sistema de transporte actual, te vas a dar cuenta que el mundo ha evolucionado de una manera increíble. Hoy hay vehículos que no necesitan conductor. Hace 30 años, imagínense el vehículo que estábamos conduciendo, seguramente ustedes no, tampoco, pero el vehículo que circulaba en ese momento. Pero piensen lo mismo en la tecnología. El iPhone de hoy tiene la capacidad de cientos de millones de las primeras computadoras que el ser humano diseñó, que eran enormes cuartos de muchísimas máquinas y con muchísimos receptores, etcétera. Ha evolucionado. Lo que no ha evolucionado es la educación. Lo que no ha evolucionado lamentablemente es la educación, salvo ciertos casos como este, donde nuevamente quiero destacar esta capacidad de visión de las autoridades, que se sientan orgullosos ustedes de estar en esta educación moderna, creativa, innovadora, porque hacia allá apunta el mundo. Muchas gracias. Ministro, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido un honor para nosotros tenerlo en nuestra universidad y sin duda la charla que usted ha compartido será de gran aprendizaje para nuestros alumnos, no solo para el caso que tengan que realizar, sino para su vida profesional. Estas experiencias enriquecen la formación de los jóvenes ecuatorianos y les permiten compartir, comprender el contexto de nuestro país. Para finalizar, nuestros alumnos de las carreras de Administración y Negocios Internacionales han preparado una serie de preguntas que van a ir levantando y se van a hacer. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué el Ecuador decide cambiar la mirada y decide tocar la puerta de organismos como Fondo Monetario Internacional, participar en los foros Davos, OCDE, entre otros? No sé si tenemos tal vez más preguntas como para unas dos o tres. Tres preguntas y respondemos las tres preguntas. Sí, hay 6 preguntas que quizás puedan empezar. Podemos hacer las tres primeras y luego reportamos otra. De tres en tres, entonces. A ver, la segunda. Adelante. La segunda, de acá. Allá está. ¿Quién tiene la segunda? ¿Cuál es el plan de gobierno para la reducción de la deuda externa? Buenas noches, señor ministro. Mi pregunta es, ¿qué actividades considera usted que generan mayor cantidad de ingresos financieros y que crean empleo en el Ecuador? En este momento y en el futuro. ¿Cuáles serían esas? Con eso del señor ministro,
A ver, la primera era ¿por qué nos acercamos? Mira, lamentablemente el Ecuador tenía un gap de credibilidad enorme. ¿Sí? El país hizo un default en el año 2008 cuando no había la necesidad técnica de hacerlo. Fue una viveza criolla, si tú quieres, y eso tenemos que entenderlo en su dinámica y en su perspectiva de largo plazo. Pan para hoy, hambre para mañana. Nos ahorramos algún dinero, pero finalmente la falta de credibilidad que dejó el Ecuador después de eso fue muy grande. Entonces, reconstruir esa confianza, una parte está dada, o en una parte está dada por lo que nosotros hagamos, y en otra parte justamente porque podamos nosotros estar compartiendo en estos foros y teniendo la garantía de que estas instituciones están creyendo en el país. Una cosa que no está aquí, pero que es muy importante, es que el tipo de acuerdo que nosotros suscribimos con estos multilaterales es muy diferente a todos los que ha suscrito el país antes, y es parte del 10% de los acuerdos que firma el Fondo Monetario Internacional, que son los acuerdos de facilidad extendida, IFF, esas son las siglas en inglés, que va más allá de solucionar el problema temporal de balanza de pagos o de déficit, sino que busca reformas estructurales para modernizar la economía. Entonces, es bueno que el Ecuador refresque su imagen, refresque su visión, que el mundo vea al Ecuador como un país que presenta muchísimas oportunidades para la inversión y que está relacionado con las economías modernas. Eso nos hace bien, depende también del foro, cómo tú lo aproveches. Hay muchísimos instrumentos de asistencia técnica, de formación, el financiamiento con estos multilaterales que tampoco está allí, es un financiamiento que no tiene comparación con el otro tipo de financiamiento. Es financiamiento a tasas menores al 5%, en algunos casos a 10 años, en otros casos a 20 años, en otros casos a 30 años. Entonces eso te ayuda a suavizar la trayectoria del esfuerzo que tú tienes que hacer por servicio de la deuda. Eso te diría. La otra pregunta estaba relacionada con el tema de la deuda. Mira, la única forma de reducir el peso de la deuda es generando superávits o haciendo que la economía crezca muy rápido, de tal manera que el stock de la deuda sobre el PIB puede mantenerse, pero la relación va bajando, o las dos. Lamentablemente hacer las dos cosas en este momento es bastante complejo. Yo les decía, tenemos tres grandes desequilibrios: uno es fiscal, el otro es externo y el otro es de competitividad. Lamentablemente esto es como una especie de ingeniería inversa que tú tienes que hacer, y tienes que ir dando, y cada cosa se conecta. Si tú decides reducir el déficit, impactas a la demanda agregada y en consecuencia el crecimiento y la competitividad pueden verse resentidos. Eso hace que tú tengas menos capacidad de recaudación porque hay menos actividad económica, y te afecta nuevamente la trayectoria para alcanzar la reducción del déficit. Si a eso le sumas una balanza comercial, una balanza deficitaria, una balanza de pagos y unas reservas debilitadas, todos los tres desequilibrios tienen vasos comunicantes entre sí. Entonces, es muy complejo. ¿Qué opción hemos optado nosotros? La consolidación fiscal. En esto también hay un debate. La academia, la teoría te dice que puedes escoger dos caminos: el shock o el gradualismo, ¿no es cierto? Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando tú tomas medidas de shock, lo bueno es que sales del problema más rápido, ¿no es cierto? Tu plan económico puede ser mucho más creíble, y dicen, bueno, hicieron el sacrificio rápido, solucionaron las cosas rápidas, etc. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que tienes que tomar decisiones mucho más duras y más fuertes que pueden afectar a la población, sobre todo a la más pobre. Cuando tú escoges el mecanismo gradual, ese riesgo se ve minimizado, y esto, por si acaso no lo digo yo, hay estudios del Banco Mundial que demuestran cómo en América Latina los procesos de ajuste gradual han sido menos perversos con la pobreza y con las clases más vulnerables que aquellos mecanismos de shock o que aquellos programas de shock. Pero también tienes los riesgos del gradualismo, y es básicamente, por ponerlo de alguna manera, que te puedes quedar a mitad del río.
vas avanzando en las reformas, y en un momento determinado no puedes hacer más reformas y te quedas a mitad del río y pierdes credibilidad. Entonces, ¿por qué escogimos nosotros el camino del gradualismo? Por ejemplo, si nos comparamos con Argentina, primero porque nuestra situación macroeconómica sí es compleja, pero no es una situación macroeconómica de crisis. No tenemos una crisis de balanza de pago, no tenemos los niveles de inflación de Argentina, no tenemos devaluación ventajosamente, y no tenemos los niveles de tasas de interés que Argentina, y no tenemos la fuga de capitales que tiene Argentina, aunque tuvo en su momento Argentina y negoció un stand-by. Nos parece importante aquí de Reyes con eso. Y nosotros creemos que tenemos margen, pero además la solución de esos problemas no solamente pueden ser fiscales. Por eso está el tema laboral, por eso está el tema de transparencia, por eso está el tema institucional. Es decir, la economía en su conjunto necesita modernizarse. Al final del día queremos consolidar el sector público no financiero, generar superávits. Cuando tú generas superávits, automáticamente ese peso de la deuda sobre el PIB empieza a reducirse. Por otro lado, tienes la administración de la deuda en sí misma, ¿no? Que es cómo ves los vencimientos en el mediano plazo de la deuda. El próximo año tenemos que pagar 1.500 millones de dólares de los bonos 2020. Es un esfuerzo enorme en términos presupuestarios y también de reservas. Tenemos que administrar esos pasivos. Entonces allí hay estrategias, mucha gente dice, bueno, es que hay que renegociar la deuda. Políticamente suena fácil, suena bonito, pero tenemos que devolverle nuevamente la credibilidad al país. Si tú el día de mañana haces un movimiento brusco, puedes nuevamente resentir la confianza de los inversionistas. Nuevamente, llevándolo al ejemplo de la empresa, tienes una deuda con el banco, tienes una deuda con un banco que te prestó dinero para una inversión y de repente vas y dices, mira, ya no te voy a pagar, cóbrame la tasa que me estabas cobrando a 10, te voy a pagar 5, eso no existe en la vida real. Lo que tú haces es refinanciar. Y el Ecuador tiene que, sobre la base de esa credibilidad, sentarse con los acreedores y decirles, vamos a manejar así nuestros pasivos, con una trayectoria más ordenada, con unos vencimientos que nos permitan a nosotros pagarles a ustedes, porque al final del día a las partes les conviene. Entonces, es un manejo integral de la deuda, de devolverle también más transparencia. Y el tercer tema estaba relacionado con los sectores, las actividades económicas. Mira, en la estructura del PIB los sectores que más peso tienen son la industria, el comercio, la construcción y también el sector agrícola. Viendo las cifras, el sector comercio hoy se está moviendo bastante bien, fruto de que teníamos unas salvaguardias muy altas, las quitamos las salvaguardias, las hemos impuesto nuevamente y eso ha hecho que el dinamismo económico se acelere allí. En el sector agrícola, particularmente en la parte agroindustrial y agroindustrial exportadora, tienes, a pesar de algunas limitaciones, muchísimo potencial. Otro sector que es importante, generador de divisas, es el turístico, y el de la construcción. Creo que a todos nos consta que después de la ley de plusvalía ha estado muy golpeado. Entonces la tarea nuestra en este momento es tratar de levantar ese sector desde el programa Casa para Todos que tenemos como gobierno, pero también generando incentivos para que la clase media sobre todo pueda acceder a vivienda en condiciones favorables a través de tasas de interés preferencial. Eso lo estamos haciendo con un instrumento que es un fideicomiso que va a permitir que los bancos puedan prestar a tasas del 4,99, 5% a largo plazo para vivienda. Pero es un sector extremadamente importante porque es uno de los que más encadenamientos productivos generan. Ministro, ¿qué medidas va a tomar el gobierno para propiciar el desarrollo de las microempresas y emprendimientos? Buenas tardes. La última pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno para que de manera urgente y efectiva venga la inversión externa al país? Muy bien, emprendimiento, innovación. Primero, quitarle todas esas trabas que tienen los emprendedores. No es sencillo porque muchas de las cosas que se crearon fueron creadas por personas que creen que eso está bien, porque todavía son funcionarios públicos. Entonces tienes que ir desarmando las cosas
con la suficiente capacidad de que no sean regresibles, ¿sí? Pero el nuevo objetivo es este. Segundo, estamos trabajando en la Ley de Fomento Productivo 2, que la denominamos Ley Amplios Incentivos para los Emprendedores. Tercero, hemos activado varios productos a través de la banca pública, porque el financiamiento para un emprendedor es muy distinto al financiamiento de una empresa grande. Tú puedes hasta pasar el valle de la muerte, que se conoce comúnmente en los nuevos emprendimientos. Necesitas un acompañamiento de financiamiento. El cuarto tema, que no es menor, es que tienes que tener menos barreras de salida. El país no tiene una ley de quiebras que te permita rápidamente salir de un negocio que fracasa. Este es el emprendimiento. Tú inviertes, te arriesgas, fracasas, cierras ese negocio y vas por otro. Pero en el país hay muchos costos asociados a ese fracaso y muchas veces les cuesta a los emprendedores cerrar esas empresas y ni siquiera pensar en abrir otras. Entonces, aquí promoción, primero, para los nuevos emprendimientos. Segundo, financiamiento. Y tercero, las medidas de tramitología, costos y competitividad. Hoy estamos justamente en ese trabajo de levantar la información, de conocer a detalle cuáles son los obstáculos que tienen los emprendedores para destrabar y ayudarles rápidamente a que puedan fluir con sus negocios. El otro tema estaba relacionado, ¿no me acuerdo? La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno para que de manera urgente y efectiva venga la inversión externa? Mira, creo que el primer paso es este que yo les explicaba, ¿no? Sí, nadie va a ir a tu casa si ve que tu casa está desordenada, si ve que en tu casa se están matando, si ve que tu casa no tiene los mínimos de limpieza, de seguridad, si es que es tranquilo, nadie va a ir a tu casa. Entonces, estamos generando una nueva imagen internacional del mundo, y eso es importante para los inversionistas externos. Segundo, hoy los inversionistas externos tienen la garantía de los mecanismos de protección de inversiones que no tenían antes, y esto se aprobaron en la Ley de Fomento Productivo que la viabilizamos en agosto. Tercero, tienes amplios incentivos tributarios. Si hoy una empresa se instala en Quito o Guayaquil, no va a pagar por 8 años impuesto a la renta. Si se instala en una zona fronteriza, no va a pagar durante 20 años impuesto a la renta. Y aquí tienes varios mecanismos adicionales de acompañamiento hacia esas inversiones. Entonces, esta es una carrera de velocidad. Reconstruir las cosas nos va a tomar un poco de tiempo. No se puede hacer en 1 año o en 2 años lo que se les dibujó en 10 años, y requiere de mucha consistencia. No puedes darte por servido con cambio. ¿Por qué? Porque estás compitiendo con Colombia, estás compitiendo con Perú, estás compitiendo con Chile, estás compitiendo con Costa Rica. Entonces, es todo un mecanismo que tiene que estar dispuesto hacia los empresarios para garantizar seguridad jurídica, estabilidad, incentivos, pero en el largo plazo. No es una tarea de un momento a otro. Chicos, como tenemos la presencia del ministro, queremos aprovecharlo en su totalidad, así que vamos a hacer 2 preguntas más. Quien tenga algún cuestionamiento político, económico, en la otra puede. Por supuesto. Le damos la palabra a los chicos y como usted lo quiere, Allá tenemos, y allá también tenemos la parte de atrás también de compañero. Buenas tardes, señor ministro. Mi pregunta realmente es enfocada en la cuestión, porque dijo que una de las soluciones era para tener mayor rentabilidad en el país era acerca de bajar los impuestos, y la más asequible que era la de que las empresas sean más productivas. Pero los impuestos no van cogidos de la mano con esta inversión que hacen para que sean más productivas las empresas. Si no relacionan los impuestos, no son más productivos porque la dificultad es el trabajo, como usted dijo, en las microempresas. No sé si hay más preguntas. Tenemos una pregunta por la parte de atrás del compañero. ¿De atrás? Sí, usted.
Bueno, un gusto, señor ministro. La pregunta aquí es si usted tiene otra alternativa para sostener la dolarización y también para lo que es equilibrar la balanza comercial. Porque usted ha dicho las salvaguardas en la que para que la gente tenga en mente para que importemos más, podamos importar más y nosotros lo que necesitamos es exportar y queríamos saber si usted tiene otra aparte de aumentar y reducir los impuestos. Cerramos. Ya. Mira, el tema de los impuestos, aquí tienes que encontrar un balance como sociedad. Es decir, los servicios públicos tienen que ser financiados. Salvo que el país decida que la educación en su totalidad es privada, en este momento no es privada. Los servicios de salud también, los servicios de vivienda, seguridad, la propia infraestructura que se usa. Entonces, tienes que lograr un balance para reducir ese gasto público que es improductivo y reemplazarlo por una inversión privada. Entonces, hay que tener cuidado con que una reducción de impuestos termine afectando la posibilidad de garantizar esos servicios, sobre todo a las personas que menos tienen. Porque esto es muy importante también que entiendan ustedes como hombres y mujeres de negocio futuro. Es imposible generar riqueza en un país rodeado de pobreza. Es imposible. Eso es temporal. Entonces, la responsabilidad del empresario va más allá de su ganancia, va más allá de ver que los números estén en azul a final del año. La responsabilidad del empresario es garantizar que exista también cohesión social, que exista paz social. Y para eso se necesita también un cierto equilibrio con las necesidades de un equilibrio, más que un cierto equilibrio con las necesidades de los pobres. En este caso concreto, yo puedo darte muchos ejemplos de empresas que no se fijan tanto en el impuesto, sino que se fijan más en la inversión. Y ese es el espíritu del empresario, arriesgar capital. Si tú comparas dos empresas con la misma cantidad de impuestos, le reduces los impuestos a las dos, ¿cierto? Pero si una de las dos decide invertir, esa empresa va a ser la que genera más rentabilidad al final del día. Entonces, por principio, siempre va a tener más peso aquella empresa, el factor de inversión y productividad. Entonces, pero a la sociedad además le hace bien. Así que sobrepasar esa barrera del impuesto es una decisión que puede quemar tu negocio. Si es que tú estás esperando la expectativa de que el Estado baje impuestos, no controla lo que haga el Estado. Sería una opción ideal para estamos trabajando en eso, en algunas materias primas, equipos, todas esas cosas. Pero si tú estás a la espera de eso, a la saga de que el Estado baje impuestos para poder invertir, eso te aleja de los inversionistas de Chile, ellos ya tomaron la decisión. Mientras tú estás dudando para esperar a ver, esta es una decisión, digamos, de mucha rapidez, de mucha velocidad, no hay que perder el tiempo. Así que puede ser un factor, pero creo que no debe ser el obstáculo para que los empresarios inviertan. El otro tema estaba relacionado con las exportaciones y la balanza comercial. Mira, el sector exportador necesita en este momento de medidas que le permitan oxigenarse, ¿no? Porque has tenido una apreciación del dólar, del tipo de cambio, y eso es perjudicial para los exportadores, se les hace más caro exportar. ¿Cuál es la forma, en nuestra opinión, de darles más dinámica a esos sectores? Primero, la reforma laboral, es decir, que puedan adecuarse más para que puedan ser más competitivos. Segundo, que el Estado haga un sacrificio para que permitan manejar sus flujos de mejor manera los exportadores. Hay un concepto universal que es el siguiente: los exportadores, está mal que exporten impuestos. Entonces, en todos los países del mundo se les devuelven los impuestos que pagan, el IVA, porque no quieres exportar ese IVA, ¿cierto? No le hace bien al país. Pero resulta que en el Ecuador, un exportador que va a solicitar que le devuelvan el IVA, tiene que esperar hasta 9 meses para que le devuelvan el IVA. Eso es completamente irracional, fuera de todo foco. Entonces, yo iría a salir una nota interesante en el comercio respecto a esto que estamos trabajando. Ya a partir del mes de mayo vamos a aplicar una devolución automática para los exportadores. Entonces,
Tú exportas y te dan un porcentaje. Digamos que tú exportas 100 y te tendrían que devolver 7%. Pero todavía estamos definiendo la métrica de cuál va a ser. Pero digamos que queda en 5, el factor automático. Si tú como exportador recibes 5 inmediatamente una vez que exportas, me está debiendo el Estado 2, bueno, esos 2 los vas a ir a reclamar por la vía ordinaria. Pero hasta tanto, yo como Estado me ordeno en la caja fiscal y te digo que voy a dar liquidez más rápido, porque el exportador necesita esa movilidad. No le puedes tener 9 meses en el trámite, además de que vaya, de que pida, etcétera, etcétera. Siempre que hay estos excesos burocráticos, hay espacio también para la corrupción. Entonces, esa medida va a estar a partir de mayo y vamos a lograr darle más oxígeno al sector exportador. La otra es la apertura comercial. La apertura comercial es vital en los tiempos modernos. Alianza del Pacífico, Estados Unidos, nosotros tenemos que salir a conquistar mercados. Cuando monten una empresa, lo primero que deberían hacerse, la primera pregunta que deberían hacerse es si es que esa empresa puede sobrevivir en el mundo. Ecuador es un mercado muy pequeñito y no hay que pensar en el Ecuador sino como en un laboratorio que te permita ampliarte al mundo. Y esa apertura se logra no solamente buscando importaciones que puedan ser más baratas, pero también con agendas comerciales de ataque, si tú quieres, con nuestros principales socios comerciales. Entonces, en eso el Ecuador, el país está trabajando, el gobierno, para seguir abriendo más mercados: Chile, Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo voy a invitar a que pase. Voy a invitar al doctor Francisco Huerta, que además de su amplia trayectoria política es el presidente de nuestro lugar. Muchas gracias por hacerme hacer ejercicio con la pierna que está medio dañada. Ministro, quería saber si el Fondo de Libre Disponibilidad de Crédito de los 10.000 ¿le va a pagar algo de deuda cara o tienen otro destino? Pero por principio se va sustituyendo la deuda cara por la deuda barata. Se va sustituyendo por el costo de la deuda, pero no es que tú tomas ese dinero para pagar más deuda. Técnicamente no funciona así, sino que en la trayectoria el efecto es ese. Y en cuanto, y lo pregunto porque yo no soy del área de economía, pero he leído las discrepancias con el foro de economistas. ¿Qué es el fondo de la discrepancia? ¿Gradualismo versus shock o qué es la cosa? Yo no sé si ya llega un punto en el que hay una discrepancia política, puede ser. Creo que hay bastante de eso. Y algunas personas de ese foro mencionaban que no había plan económico y por eso a mí me parece insólito, entonces ya rebasan. Y luego la segunda discrepancia es el tema del gradualismo versus el shock. La tercera discrepancia es la velocidad del ajuste en el gasto público. Y la cuarta discrepancia estaría alrededor de los temas de orden tributario, que hay gente que considera que en este momento hay que bajar impuestos. Yo creo que es técnicamente un error, macroeconómicamente sería darle un mensaje contrario a lo que están esperando los inversionistas. El riesgo país se te va a disparar porque básicamente van a ver que no tienes capacidad de pago en el futuro, estás sacrificando recursos, y esas yo creo que son las principales discrepancias. Bien, yo quería decirle que en estos días duros de abril, el suicidio de Alan García determina que en el mundo hay más que solo socialismo del siglo XXI o neoliberalismo. Hay una visión social democrática de la vida, democracia social, que puede ser nuestro camino. Y parece, en lo que usted menciona, que por ahí vamos en algunas cosas. Es duro por algún sector empresarial aceptar que hay que darle importancia a lo social, pero no hay otra. Porque si no hay clima político destroza toda la posibilidad de lo económico. Y entonces vamos a estar afectados. Me alegro que esté gente joven colaborando con usted y gente de Casa Grande que tiene esta visión de la vida. Cuando yo lo conocí, recordará, en la dirección del Diario Expreso, usted iba como representante del sector empresarial. Y quizás eso sea lo bueno de que ahora se den cuenta de las dificultades del sector público.
pero teniendo la misma voluntad de eficiencia empresarial, conjuga las obligaciones de respetar los factores sociales y no simplemente cuán duramos y al final de cuentas el saldo resulta negativo porque es negativo socialmente, aunque tenga éxito en el crecimiento económico. Nos da optimismo su presencia aquí, ministro. Queremos agradecerle la apertura, la voluntad de informar, la transparencia. No hay nada que esconder, si esta es la empresa de todos. Y solo conociendo bien las cifras podemos empujar todos en la misma dirección. Muchísimas gracias. Usted.